Gracias a Alberto, amigas, amigos de los medios. Se trata de tenerlos muy bien informados sobre lo que acontece en el Senado, por eso la modalidad que voy a seguir en mi calidad de presidente de la mesa, de presidente del Senado, es que los lunes, entre 2 y 3 de la tarde, haremos un balance y comentaremos lo que sucedió coyunturalmente el fin de semana y la perspectiva legislativa de la semana. Y el día después, o sea, el día final de la sesión, cuando sea martes y miércoles, lo haremos miércoles, y cuando sea martes y jueves, lo haremos jueves, con el propósito de tenerlos al tanto del resultado del proceso legislativo y ustedes puedan, como fuente, tener información adecuada, oportuna y la atención que nosotros queremos darles. Ese es el propósito. Yo le agradezco a Dorita y a Alberto porque lo que queremos es darles atención a la fuente del Senado de la República. Hoy quiero informarles que se aprobaron dictámenes de ratificación. Como ustedes saben, hubo una gran discusión sobre la ratificación de ascensos de diversos grados navales. 39 nombramientos de capitán de navío, 26 de grado de contraalmirante, 18 nombramientos en grado de vicealmirante y 3 nombramientos en grado de almirante. También la Comisión de la Defensa Nacional ratificó 302 ascensos a diversos grados del Ejército y las Fuerzas Armadas. Fueron 5 nombramientos para general de división, esto es muy importante, 28 nombramientos para grado general de brigada de armada, 5 nombramientos en grado general de ala piloto aviador y nombramientos en diferentes niveles y órdenes. Esto contribuye al fortalecimiento de la organización que tiene las Fuerzas Armadas y que tiene la Marina. Sin duda, es una de las responsabilidades esenciales que tiene el Senado de la República. Y el día de ayer, como ustedes saben, hay un dictamen muy importante que se aprobó, en donde participé concretamente porque en Puebla, como en varios estados de la República, hay un gran problema de carestía de agua. El problema del agua tiene que atenderse de diversas formas. Una es la rehabilitación en las 100 ciudades del país, porque la red de distribución de agua en las grandes ciudades, en las capitales de los estados y en las ciudades medias, nos llevan a una pérdida de más del 40% del agua que se extrae de pozos para uso doméstico en las tuberías y en las redes que tienen más de 20 años. Hay una cantidad de fugas impresionante. La Comisión Nacional del Agua ha revelado que se pierde el 40% del agua que se extrae de los pozos, se pierde en las redes de distribución. Esto nos lleva a un dictamen que se aprobó para reformar la Ley de Agua Nacional en materia de captación de agua, con el propósito de lograr captar el agua de lluvia. El cambio climático ha hecho que tengamos semanas de lluvias torrenciales y semanas de sequía. Hay lugares donde se puede aprovechar la canalización de agua en los techos y aprovechar las grandes naves industriales y las viviendas para tener la posibilidad de captar el agua de lluvia en los edificios públicos. El agua de lluvia que se precipita en las calles y se contamina con los drenajes, colectores de drenaje de residuos humanos, se contaminan y llegan a los ríos, a las barrancas, no necesariamente a las plantas de tratamiento. Esta iniciativa es muy importante porque
Es el clamor que hemos escuchado en muchos lugares de los estados que representamos para que exista un programa de captación de agua pluvial en las viviendas y ollas captadoras de agua en la orografía del territorio nacional. Hay montes, hay barrancas, hay presas y represas naturales que con recursos mínimos se pueden rehabilitar y reparar para poder captar agua y enriquecer los mantos freáticos donde se extrae el agua para los pozos en las ciudades, tanto para el uso agropecuario como para el uso industrial y desde luego para el uso doméstico, el uso habitacional. Esta iniciativa, este dictamen, quiero decirles, es trascendente, es muy importante porque estaremos dando elementos legales, jurídicos al Poder Ejecutivo para que implementen a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal formas, presupuestos, recursos para poner a disposición el agua de lluvia que se pierde en las rutas de rodaje de agua. Otro tema central que quiero comentarles es el dictamen por el que se reformó la Ley de Institutos Nacionales de Salud en materia de cambio de denominación al Instituto Nacional de Salud. Estos, sin duda, son temas centrales que se abordaron. Esta semana también el Senado de la República tuvo pronunciamientos de manera especial por el Día Mundial de la Diabetes, por el Día Mundial sin Alcohol, por el Día Mundial de la Tolerancia, por el Día Mundial de la Filosofía, por el Día Mundial de la Vasectomía, por el Día Internacional del Hombre y por el Día de la Revolución Mexicana el próximo domingo 20 de noviembre. Ese es el comentario que yo les quiero hacer en un resumen de actividades legislativas y desde luego estamos a sus órdenes por cualquier pregunta que hubiera, Dorita. Gracias, presidente. Tenemos preguntas. La primera pregunta es de Araceli Rivera, del financiero Bloomberg. Araceli. Senador, buenas tardes. Son dos preguntas. Si no me equivoco, la presidenta nacional de los derechos humanos le envió un oficio dirigido a usted informándole que no podía venir a comparecer por motivos de agenda. Mi pregunta es, entonces, ¿qué pasa en esta situación? Este citatorio a la presidenta fue aprobado en la Comisión de Derechos Humanos y en el Pleno. ¿Ya no va a venir? ¿El Senado se puede ignorar así como si nada? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es su opinión acerca de la convocatoria que hace el presidente López Obrador para marchar el 27 del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. ¿Esto no polarizará más el ambiente, a la ciudadanía? ¿Es medir fuerzas? ¿Qué opinión le merece? El Senado va a estar atento a esta notificación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Vamos a revisarlo. Es un tema que tenemos que analizar con apego a la ley y también cruzaremos con la Junta de Coordinación Política. Ese es el primer tema. El segundo tema obedece al respeto pleno que hay en el Senado de la República. El Senado es la expresión del federalismo, es la casa de la República. Aquí está representado en el patio del federalismo los 32 estados de la República. Y la república es la cosa pública, la de todos. Quiere decir que la democracia implica que la república hace valer derechos. Aquí es donde se expresa en la libertad que se manifiestan los y las senadoras, las opiniones que vierten respecto a los grupos parlamentarios que representan o a los estados de la república que representan. ¿Qué significa esto? Que el Senado se pronuncia siempre a favor de las libertades. Libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de elección, el derecho humano a la vida, el derecho humano a la alimentación informada, el libre tránsito.
cualquier manifestación, cualquiera, que se haga por un mexicano en pleno goce de sus derechos, será bien recibida por el Senado de la República. Senador, en el caso de la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, cuando ustedes analicen el tema en la Junta de Coordinación Política y donde se tenga que analizar, ¿va a tener que se va a volver a citar? ¿Ella sí tiene que venir a comparecer o cualquiera puede decir no voy, aunque ustedes lo citen? ¿Qué pasa? Vamos a revisar la implicación de la ley y estaremos atentos. No se trata de hacer nada que busque generar ningún tipo de atropello. Aplicamos la ley, es una obligación, es una responsabilidad y lo vamos a atender en ese sentido. Pero ella también está obligada a acatar Sin duda. un llamado del Senado. Sin duda, todos. No es la primera vez que un funcionario público nos manifiesta por escrito esa situación. Lo vamos a atender con apego a la ley. Gracias. Con mucho gusto. Tenemos también preguntas en el chat, presidente. Preguntas que le envían reporteros de La Fuente vía remota. Si usted no tiene inconveniente, las iríamos intercalando con las preguntas de los reporteros que están aquí de manera presencial. La siguiente pregunta es de Karina Aguilar, de 24 horas, y es en relación a la marcha. Ella le pregunta si usted asistirá a la marcha y si apoyará a los poblanos con alguna logística para que lleguen a la marcha. Sí, Karina, yo escuché antier a mi gobernador, el licenciado Luis Miguel Barbosa, y yo he confirmado estar en la marcha de Puebla. Es el mismo día, vamos a ver, no tengo confirmado, pero parece ser que la están reprogramando porque empata con la marcha que anunció el señor presidente. Si es la misma fecha, iré a Puebla. Si es una fecha distinta, pues voy a las dos. La siguiente pregunta es de Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Presidente, buenas tardes. ¿Qué tal? Sobre lo que comentó hace un momento del agua en Puebla, de la cuestión de la carencia, ¿de qué manera sería la propuesta o la iniciativa para poderle resolver este problema a las y los poblanos en términos de infraestructura, de recursos, de dinero? Y por otro lado, si me permite, ¿qué opinión le merece la resurrección en San Lázaro de la coalición, bueno, de la alianza? La alianza va por México. Gracias. El tema de la ley, Fernando, del agua, es la ley de aguas nacionales, es un tema nacional. Puse como ejemplo Puebla, pero pudiéramos hablar de Durango, pudiéramos hablar de Sonora, pudiéramos hablar de Chihuahua. Hablo de lo que yo conozco concretamente y informo que la Comisión Nacional del Agua ha señalado que en las redes de agua de las ciudades del país se pierde el 40%. Imagínense, por cada litro de agua se pierde el 40% de ese litro a la hora de distribuirse en la red. No basta con perforar más pozos porque le metes más presión. Se tiene que rehabilitar, modernizar. Es todo un mecanismo de planeación para que el agua, que es un derecho humano, llegue a la vivienda o llegue a un fraccionamiento, llegue a una colonia, a una unidad habitacional, a una junta auxiliar, a una localidad, a una inspectoría. La iniciativa que se volvió ya dictamen es una iniciativa que logramos impulsar para que se aproveche el agua de lluvia. Nuestros abuelos y tatarabuelos tenían en las casas los colectores de agua y hacían la posibilidad de tener filtros. Esa no es una medida arcaica, es una medida que tenemos que rescatar porque el cambio climático nos ha hecho que tengamos días de lluvia torrencial que no almacenamos esa agua y días o semanas de sequía prolongada. Si eso hacemos en las corrientes de agua superior
en la orografía del territorio estaremos captando agua que termina contaminada en los mantos freáticos o que termina en los océanos o en los ríos o en los drenajes. Y de esta forma, con esta iniciativa, se está buscando tener mayor disponibilidad de agua para el uso agrícola, el uso doméstico y el uso industrial. Es una buena iniciativa que fortalece las capacidades e incita, motiva la inversión pública, privada, en los municipios y en los estados y en la federación. Ahora, con respecto, ¿hablaste de la resurrección? Yo pensé que era una Junta Auxiliar de Puebla, porque hay una Junta Auxiliar de Puebla que se llama La Resurrección. No puedo opinar sobre la resurrección porque vamos a llegar a Navidad. Ahora que llegue Semana Santa, pues hablamos de eso, ¿no? Pero no, yo soy respetuoso, tengo que ser muy prudente. Como presidente del Senado de la República, debo de actuar con mucho más prudencia en las expresiones que tenga. Y yo creo que los partidos políticos están en su pleno derecho de ejercer conforme a la ley las formas de organización, de coalición, de asociación para competir legítimamente. Soy un demócrata, creo en la democracia. Nunca he sido electo por dedazo, por designación. Nunca he sido pluri. No sé lo que sea ser pluri. Fui presidente municipal a los 21 años por plebiscito, imagínense. Fui el presidente municipal más joven en un municipio de Puebla a los 21 años. Diputado local, diputado federal, senador por elección. No sé lo que sea el dedazo. Por lo tanto, sería incongruente en mi vida denostar la participación democrática de un partido. Los partidos, dice el artículo 41 constitucional, son entes de interés público al servicio de los ciudadanos y estos deben de promover la participación democrática para que los ciudadanos ejerzan su derecho libre de votar y ser votados. Así es que los partidos políticos son instrumentos de la sociedad, son instrumentos de la población para hacer democracia. Respeto a todos los partidos políticos. La siguiente pregunta se la envía Carlos Guzmán de CMX Noticias. Él escribe: sobre el tema de la marcha del 27 de noviembre, ¿acudirá usted? ¿Y en cuántas ciudades, aparte de Puebla, habrá de manera simultánea? No tengo mayor conocimiento porque como presidente del Senado procuro prevalecer mi tarea democrática plural, pero como militante de Morena voy a participar a las que se lleguen a convocar en Puebla y aquí en la Ciudad de México, en pleno ejercicio de mi derecho de libertad de tránsito, de manifestación de ideas y como militante de un partido político, pero respetando las formas de pensar distintas a las nuestras. Angélica Beltrán, de Noticias de México. América. No, Angélica. Angélica. Sí, gracias, senador. Mi pregunta es si pudiera puntualizar la iniciativa si dice que forma parte de la ley de aguas, esa propuesta. Esa ley de aguas todavía no se ha aprobado, pero está en análisis, ya tiene como 5 años creo esa ley. Muy puntualizado es, aún sin ley, en varias ciudades como la Ciudad de México ya se hace la captación de agua de lluvia, incluso en construcciones inmobiliarias ya tienen esa infraestructura. ¿Cómo sería su iniciativa para que de una vez se implemente, no obstante la ley nacional de aguas, y si en el presupuesto hay alguna partida para esta infraestructura? Qué importante, qué bueno, Angélica, que retomes el tema, porque no hay, en materia de recursos naturales, no hay un tema más importante que no sea el agua. Qué bueno que te intereses sobre este tema, por eso he ampliado. Te ofrezco a través de Dorita entregar un análisis de esta minuta. Es un dictamen ya se dictaminó
es un dictamen que busca que se consideren proyectos de infraestructura hidráulica que consideren recoger el agua pluvial. Esto es importante. Claro que se hace. Bueno, lo han hecho. Si habláramos de las sociedades prehispánicas, hablaríamos de las chinampas y hablaríamos de los grandes colectores hídricos que se crearon en la Gran Tenochtitlan. Pero el hecho de que la ley lo contemple, el hecho de que la ley lo mandate de orden general, implica una responsabilidad mayor. Qué importante es que se mandate que los gobiernos consideren el aprovechamiento del agua. Es un reclamo social. Hay agua que se utiliza para el consumo humano, para la alimentación, y debe de tener ciertas características de potabilidad. Yo ya fui presidente municipal y por eso hablo con conocimiento de causa. Pero hay agua que en su reciclado se puede utilizar para el uso industrial o para el enfriamiento de motores o para el aprovechamiento en limpieza de lugares o de oficinas. Hay muchos usos que se le puede dar al agua cuando ésta se trata. Es muy importante entender que es un desperdicio que el agua que es extraída de los pozos se ocupe para uso industrial, para lavar maquinaria. O sea, es absolutamente incorrecto el aprovechamiento de esa naturaleza de un líquido tan vital. Esa agua pura que se potabiliza debe de usarse para la industria alimenticia, para la industria agropecuaria y para el consumo humano. Pero el resto del agua que puede ser captada por lluvia en las casas, en las laderas, en los depósitos naturales que la orografía de nuestro territorio tiene, puede tener una gran cantidad de usos. Así es que es una buena iniciativa que ya se convirtió en dictamen y que va a fortalecer la iniciativa que tienen municipios y estados en las entidades federativas. Pero lo importante es que lo hagamos homogéneo, que se vuelva una ley general, que no quede a criterio, que no quede solo a la buena ocurrencia de una autoridad, sino que se mandate por ley. El dictamen fue aprobado ayer, actualmente se está trabajando en una nueva ley general de agua, y tanto con diputados como senadores. Pero el tema del agua es fundamental y el cambio climático nos obliga a aprovechar. Vemos en los municipios ríos de agua cuando llueve y a dónde se va esa agua. Y vemos comunidades enteras que no tienen agua, ni para el ganado, ni para la vivienda, ni para el uso básico en una localidad. Así es que el cambio, el criterio, la visión que debemos de tener es un aprovechamiento racional y eficiente del agua. Tania Damián, de Ángulo 7 de Puebla. Tania. Buenas tardes, senador. Preguntarle sobre, ya casi es un hecho que el PRI, el PAN y el PRD no van a aprobar la reforma electoral. ¿Cree que con esta marcha que se está organizando el domingo 27 de noviembre y en Puebla ya se cambió para el 4 de diciembre, ya lo acaba de anunciar el gobernador Barbosa, ¿cree que eso pueda presionar a los políticos de estos partidos para cambiar de opinión o ya se ve complicado, ya solo se va a ir por la reducción del presupuesto del INE, que es lo que comentaba el presidente? Y el otro tema es temas de fiscalización o temas de evitar la compra de voto. ¿Cómo ve el panorama político? Qué importante, Tania. Primero, que me actualices en la información de Puebla, porque así podré ir a las dos marchas, ¿verdad? Y segundo, el tema de la reforma. El Senado de la República debe ser respetuoso del proceso legislativo.
La opinión que te podemos dar hoy, sin que esta iniciativa esté en el Senado, es que aquí escuchamos, aquí tenemos que recibir todas las propuestas y aquí le daremos el canal democrático que corresponda. Ambas cámaras tenemos la obligación de enriquecer las iniciativas, nos respetamos y como nos respetamos, cuando una iniciativa tiene como cámara de origen el Senado, los diputados están en su derecho pleno de enriquecerla y nosotros de aceptar ese enriquecimiento. Cuando ellos aprueban una minuta y la envían al Senado, saben que en el ejercicio pleno de nuestro derecho podemos enriquecer esa iniciativa y saben y lo aceptan. En eso consiste la función bicameral de el Congreso de la Unión. Esperemos que se apruebe en los términos que logre el consenso político en la Cámara de Diputados para que nosotros en su momento la podamos enriquecer con la participación de todos los grupos parlamentarios en el Senado de la República. La última pregunta se la envía Renan López de El Heraldo de Puebla. Él les pregunta, él quiere saber si usted renunciará a su encomienda como presidente del Senado de la República derivado de sus aspiraciones para ser el candidato a gobernador de Morena en Puebla. Yo soy un hombre que entiende la política y la legalidad. No tengo en este momento un objetivo que no sea cumplir con mis obligaciones. La responsabilidad que tengo como presidente del Senado concluye en el mes de agosto del 2023. Probablemente la convocatoria para cargos de elección popular en este contexto que comenta Renan, mi amigo del Heraldo, será emitida entre los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, porque así establece la ley electoral. Las campañas son 60 días antes de la elección. El Código Electoral establece el primer domingo de junio, es decir, abril y mayo son los 60 días de campaña. Quien se prepara para la batalla debe de saber los tiempos, si no, no sabe ni en qué día está. Entonces, no hay razón para estar en campaña. Nadie está en campaña. Tú puedes expresar a razón de una pregunta, lo que no debes hacer es pedir el voto, lo que no debes de decir es que eres candidato, lo que no debes de hacer es hacer uso de recursos públicos. Yo solo estoy trabajando como senador de la República. Cuando me preguntan, Armenta, ¿vas a participar? Les digo, pues sí voy a participar, porque ya no hay tapados en México. Entonces, ¿para qué me tapo si ya no hay tapados? ¿Para qué me cubro si ya no hay que cubrir nada? Ya todo el mundo anda destapado. Bueno, si me preguntan, ¿vas a participar? Sí voy a participar, con apego a la ley. Gracias, presidente. No tendríamos más preguntas registradas. Gracias. Muchísimas gracias y buenas tardes.